Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 171. Los viajes de Milei y el saqueo de la Argentina profunda. Bienvenidos a una nueva edición de Crisis en el aire, un podcast de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. Hoy, en el primer bloque, analizamos los viajes de Milei por el mundo cuando el tiempo y el crédito se le empiezan a acabar al gobierno. En la segunda parte viajamos a Vaca Muerta para contar los frentes que abre la ley Bases en los territorios que más se exponen al extractivismo. Un sábado por medio, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Conducen Jimena Tordini, Natalia Gelos y Mario Santucho. Allá vamos. Este jueves, finalmente, el gobierno libertario obtuvo su primera ley en el Congreso a casi 7 meses de asumir el mando. Al mismo tiempo se conocieron algunos datos estadísticos que confirman el nítido carácter antipopular de su plan económico. Pero en este primer bloque de la edición 171 de Crisis en el Aire vamos a hablar de una de las principales características de esta primera etapa de la administración ultraderechista, que son los viajes de Milei. Esta suerte de insólita propensión a volar una y otra vez siempre a países del norte para disfrutar de un estrellato individual, aunque eso le traiga algunos dolores de cabeza al país. Igualmente antes, porque siempre queremos hacer todo adentro de este podcast, vamos a hacer un rápido repaso de las noticias nacionales que no podemos dejar de mencionar, aunque sea, bueno, por cuestiones que son nuestra agenda de siempre. Lo primero, la aprobación en diputados de la famosa ley Bases, luego de un larguísimo periplo legislativo y callejero. Como se sabe, era un hecho cantado porque la Cámara Baja solo tenía dos opciones: reponer la versión que había salido de ese mismo recinto el pasado 30 de abril o ratificar la versión que se votó en el Senado el 12 de junio. Es decir, no podía rechazar la ley, tampoco hacerle más modificaciones. Lo más conveniente, según nuestro modo de ver las cosas, era que se aprobara la versión del Senado y eso fue lo que sucedió. Fin de la historia. Ahora el gobierno tiene un montón de herramientas para concretar sus planes y por eso se está hablando de esta suerte de cambio de etapa, ¿no? Bueno, ahora empieza otra etapa del gobierno de Milei. Pero donde sí hubo cambios respecto a lo que salió en el Senado hace 15 días fue en el llamado paquete fiscal, específicamente en dos normativas importantes. Una es el impuesto a las ganancias, que finalmente volverá a alcanzar a muchos trabajadores y trabajadoras de altos ingresos, ¿no? La famosa cuarta categoría. En concreto, quienes ganen a partir de 1.800.000 pesos van a tener que pagar otra vez. Y segunda cuestión, el impuesto a los bienes personales, que ese sí fue rebajado para beneficiar a los más ricos. En resumen, hubo cambios regresivos en materia de impuestos. Quienes más tienen van a pagar un poco menos al Estado y quienes no tienen tanto van a tener que pagar. Eso se le llama hood robbing. Bien, Jimé. Ahora vamos a ver dos pésimas noticias que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, esta semana. El martes, primero, se conoció el índice Gini, que es el mejor indicador que existe para conocer cómo evoluciona la distribución del ingreso. Y el dato publicado se refiere al primer trimestre de este año y fue de 0,467, que son varios puntos por encima al mismo periodo de 2023, cuando el valor había sido de 446, de 0,446. Uh-huh. Esta variación lo que significa, lo que implica es un aumento enorme de la desigualdad social y el índice actual es incluso peor al que se había alcanzado en el momento más crítico de la pandemia y es además el índice más alto desde 2008. Así que dan todos los números mal, es un verdadero desastre. Bueno, coherente, ¿no?, con esto que acabamos de decir del hood robbing, ¿no? Exacto. Es la misma tendencia. Por otra parte, otro índice publicado por el INDEC el lunes es el del PBI, que lo que contaron, lo que hicieron público es que el PBI de Argentina se contrajo un 5,1% en el primer trimestre del año y que el desempleo subió al 7,7% en el mismo periodo, o sea, en este primer trimestre. Y según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que encabeza Claudio Lozano, estos números lo que implican son 407.000 nuevas personas desocupadas y significaría una destrucción de 592.000 puestos laborales en estos primeros 3 meses del año. Ahí, Nati, lo que nos decía Claudio Lozano, que le preguntamos por esta diferencia entre
ves que se pierden, o sea, hay 407.000 nuevos desocupados, pero se perdieron 592.000 puestos de trabajo. La diferencia es que puestos laborales que se perdieron, pero no hay muchos que no están buscando trabajo. Esa diferencia son gente que perdió el empleo y ya no vuelve a buscar trabajo. Entonces ni siquiera se lo considera desempleados. Claro. Ese famoso, sí. O pasan a una economía más precarizada todavía, Exacto. ¿no? No es que están buscando un empleo, sino que pasan a arreglársela. Claro, salen del mercado laboral. Y eso es un efecto de la recesión. La gente ya ve que no se puede conseguir laburo, entonces ni siquiera lo busca. Uh-huh. Bien, sumamos otro dato a este panorama. El jueves, el INDEC también publicó el índice de salarios de abril y ahí se confirmó la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios crecieron 60,3% durante los primeros 4 meses del año, pero esto es 5 puntos menos que lo que creció la inflación, que marcó la inflación en realidad, durante ese mismo periodo. Claro, que fue de 65% más o menos durante esos 4 meses. Haciendo foco en los salarios informales, estos son los que más sufrieron, tan solo crecieron 39,1%, es decir, que los trabajadores informales, la inflación lo que les rebanó es un 25% de su poder adquisitivo en los primeros 4 meses del año. Y esto es sin contar el cimbronazo de diciembre, cuando, si hacemos memoria, recordamos que la inflación fue del 25,5% y los salarios en promedio solo subieron un 8,9%. Bueno, basta de dar malas noticias. Parecen acá una serie de periodistas opositores acérrimos. Metámonos ahora, si les parece, con el tema prometido en la presentación de este bloque. Los viajes de Milei. Porque mientras el país se hunde, nuestro presidente aprovecha para conocer el mundo y hacerse el estrella por allá por el norte. 9 viajes en poco más de 6 meses hizo Milei. Buen puesto laboral ese, che. En total... Bueno, 9 viajes, que en algunos de esos viajes fue a varios países, en el mismo viaje como ahora vamos a ver en el último. Pero en total pasó fuera del país 38 días, lo cual significa el 20% de la gestión, dando volando por ahí. Sí. Visitó en todos esos viajes 9 países y solo uno de ellos es latinoamericano, El Salvador, donde gobierna otro derechista extremo, Nayib Bukele. Todos los demás lugares a los que fue son del primer mundo occidental, básicamente Estados Unidos, Europa e Israel. A Estados Unidos, o sea, al Imperio Norteamericano, ya fue 4 veces, pero todavía no pisó ningún país limítrofes, ni siquiera Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Además, la tónica de todos esos viajes es altamente ideológica, porque Milei se cree un profeta del ultraliberalismo contemporáneo y actúa una especie de cruzada moral contra lo que él viene llamando el socialismo a escala planetaria, en el que se inscriben, para nuestra mala suerte, todos los gobiernos que deberían ser nuestros aliados. Bueno, Brasil ya dijimos, donde está Lula, que le acaba de decir de vuelta que es un comunista y corrupto. Se lo acaba de decir ahora ayer. Chile, donde está Gabriel Boric. México, de Claudia Sheinbaum, que acaba de asumir la presidencia. Bueno, hasta hace poco estaba AMLO, con el que también se carajeó Milei. Colombia está Petro. La China de Xi Jinping. La España de Pedro Sánchez. E incluso Biden en Norteamérica es una especie de socialista para Milei. Todos zurdos. Le pedimos a Jordana Timmerman, que es una atenta analista de los temas internacionales y cuyo newsletter recomendamos, se llama Latinoamérica Daily Briefing, recoge todos los días notas en inglés sobre América Latina, publicado en los medios angloparlantes, ¿no? Sí, así se dice. Correcto, te expresaste muy bien. Le pedimos a Jordana que nos cuente su impresión sobre este berretín de trotamundos que tiene el presidente. Escuchemos el audio que nos envió. Creo que los viajes de Milei se pueden leer en múltiples claves. Para el gobierno es una forma de anunciar que Argentina está abierta para la inversión y una señal que el gobierno es ameno a los intereses de empresas internacionales, por así decirlo. Se da justo en un contexto de polarización política internacional y Milei entra muy cómodamente dentro de las narrativas de la extrema derecha internacional, que le da la bienvenida con brazos abiertos y potencia estas giras. Eso fue lo que vimos en febrero, cuando fue a la conferencia conservadora y fue
recibido con brazos abiertos por los organizadores de Trump que buscan atraer un voto latino. En estos espacios, Milei tiene una gran legitimidad por ser un presidente elegido democráticamente, pero que se abraza a los discursos antidemocráticos de estos espacios. Creo que por eso está teniendo una bienvenida tan particularmente cálida. Se destaca que Milei tiene buena recepción en los espacios de extrema derecha internacional, pero muy poca llegada con sus pares en gobierno. En sus giras internacionales se encuentra con personas de negocios, personas de usinas de ideas, de espacios de derecha, pero no con sus pares de gobierno. Esto es una gran novedad para las relaciones internacionales. Un presidente que no para de viajar, pero no se encuentra con otros jefes de gobierno. Vendría a ser como lo opuesto a Lula, que tiene un enfoque fuerte sobre la diplomacia, pero es recibido como estrella por sus contrapartes internacionales. Y quizás se puede entender como la cara internacional de la posición anticasta, antipolítica de Milei, pero es una forma de manejarse que complica la gestión, tanto en lo nacional como en lo internacional. La escuchábamos a Jordana Timmerman y vamos a avanzar un poco más en este primer bloque en el sentido de lo que ella marcaba. El último viaje de Milei concluyó el martes pasado, estuvo en España, en Alemania, en la República Checa. Fue a recibir varios premios de fundaciones que lo consideran un héroe liberal, pero bueno, los cuestionamientos por utilizar el presupuesto del Estado para desplazamientos que tienen un fin ante todo individual comenzaron a hacer mella, y entonces ahí se vio obligado a poblar su agenda con actividades protocolares que justificaran o intentaran justificar al menos sus viajes. En España, se acordarán que en su anterior viaje, lo hablamos aquí también, hizo campaña en favor de Vox, el partido de ultraderecha de allá, y ahí se bardeó con el presidente Sánchez. Esta vez apuntó más arriba a Milei, pidió una audiencia con el rey, pero le dijeron que no, entonces tuvo que bajar un par de escalones y se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, como si fuera una gobernadora, Isabel Díaz Ayuso, que es también una estrella de la extrema derecha que forma parte del Partido Popular. De España se fue a Alemania, donde fue recibido por el mandatario Olaf Scholz, pero no hubo conferencia de prensa, o sea, fue una especie de reunión de bajo perfil, sin muchas olas, por decisión de la Cancillería alemana. Lo que sí generó un escándalo importante fue la recepción del premio otorgado por la Sociedad Hayek en Hamburgo por los vínculos entre esta fundación liberal y el partido neonazi Alternativa para Alemania, con siglas AfD, por cómo se dice en alemán, cosa que no voy a hacer. Vamos a escuchar a la periodista alemana Sofía Bodenberg, quien nos comentó, cuál es el significado de este premio. La Sociedad Hayek se fundó en 1998 por un grupo de economistas, abogados y empresarios, y su objetivo, según sus propios estatutos, es promover las ideas del economista Friedrich von Hayek. Él era un economista liberal de la escuela austríaca, a la que sigue también el presidente argentino Javier Milei. Hayek es considerado un importante referente para muchos libertarios. La Sociedad Hayek organiza una vez al año las Jornadas Hayek y entrega una medalla a personas que, según ellos, han realizado contribuciones destacadas a la idea de la libertad. Este año, esa medalla fue entregada a Javier Milei. La Sociedad Hayek ha sido muy criticada en Alemania por sus vínculos con el partido de extrema derecha AfD. Entre sus miembros está la diputada de la AfD, Beatrix von Storch, que estuvo también presente durante la ceremonia de entrega de la medalla Hayek en Hamburgo la semana pasada. Y hay diferentes clubes locales de la sociedad que también incluyen miembros de la AfD. La AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania en castellano, es considerado un partido de ultraderecha por sus declaraciones racistas y xenófobas. En enero de este año, un medio periodístico alemán reveló un encuentro de políticos de la AfD con neonazis donde se habló de la expulsión de millones de personas del país, lo que ellos llaman remigración, es decir, el retorno de inmigrantes a su país de origen. Varios miembros han relativizado los crímenes del Holocausto. Björn Höcke, un líder regional de la AfD, fue procesado por cantar un lema de los nazis que está prohibido en Alemania.
Otro político del partido, Maximilian Krah, dijo que no todos los que llevaban el uniforme de la organización nazi SS eran criminales. Eso llevó a que incluso la extrema derecha francesa se distanciara de la AfD en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el partido ha crecido en popularidad en Alemania. En las elecciones del Parlamento Europeo a principios de junio obtuvo la segunda mayoría después de la derecha tradicional. En la sociedad Hayek no solo hay políticos de la AfD, sino también del Partido Liberal FDP, que es parte de la actual coalición de gobierno en Alemania. Algunos, como el actual ministro de Finanzas, Christian Lindner, abandonaron la organización por la falta de distancia de la extrema derecha. Pero otros se han quedado ocupando altos cargos, como Stefan Kurz, presidente de la directiva de la sociedad Hayek, quien felicitó a Milei en una entrevista por ser un golpe de suerte para el liberalismo. El propio Friedrich von Hayek fue una figura polémica por no distanciarse de gobiernos autoritarios y de dictaduras. Él visitó al dictador chileno Augusto Pinochet y al dictador argentino Jorge Videla, y en una declaración dijo que prefiere una dictadura liberal a un gobierno democrático sin liberalismo. Bueno, bien claro el mapa que acabamos de escuchar, que arma la periodista alemana Sofía Bodenberg. Y ahora aprovechamos especialmente para seguir entendiendo estas conexiones y recomendamos leer el artículo que publicamos el martes en nuestra web de Revista Crisis, que es titulado La conexión alemana, que es una investigación conjunta entre el CELS y el equipo de investigación política de Crisis, y que lo que hace es desplegar, contar cómo es el vínculo entre las fundaciones de ese país europeo y el crecimiento de la ultraderecha en Argentina, así que pueden ir a la web a leerlo. Seguimos ahora con este recorrido porque luego de su estadía en Hamburgo, Milei fue a la República Checa a recibir otra condecoración, esta vez en el Instituto Liberal de Praga, y ahí también hubo polémica porque el director de esta institución, Martin Panek, dijo que el premio que recibió Milei fue otorgado por un grupo disidente y no por las autoridades de esta institución. Él dijo, de hecho, que estamos, o sea, hablando de él en nombre de lo que sería la versión oficial de la institución, en contra de las medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas, porque ellos están a favor de la legalización de la marihuana y del aborto, y avisó que iban a demandar al autor de esta farsa, que es uno de los fundadores del instituto, que ya no forma parte. Así que, bueno, todo medio un despropósito, muy desprolijo. Así siguió el recorrido. Bueno, mientras Milei se luce y bromea con la posibilidad de ganar el premio Nobel, ¿no? Que fue otra cosa que dijo ahí. Son muy graciosos los memes que se derivan después de yo voy a ganar el premio Nobel. Los actores reales del sistema financiero mundial empiezan a bajar del pulgar, ¿no? Una semana le duró al gobierno el festejo por la aprobación de la ley bases. Durante los últimos días el dólar blue y el riesgo país volaron y los bonos y las acciones en argentinas en Nueva York cayeron. En un informe de la semana pasada, el banco Barclays, que es una entidad líder de Wall Street, dijo que el plan monetario de Milei es, comillas, es una cita incoherente. Y otra cita, la baja acumulación de reservas plantea riesgos para la economía argentina. Tampoco creen que el ajuste sea políticamente sostenible. El banco recomendó a sus inversores mantenerse underweight, que sería algo así como de peso bajo, como se dice en jerga financiera, es decir, no invertir mucho en activos financieros argentinos, estar livianos. Pero eso no es todo, porque también el último informe del Fondo Monetario Internacional, el famoso Staff Report, no fue del todo amable tampoco, y el gobierno no reaccionó de la mejor manera. Veamos solo un aspecto de este asunto. El documento del fondo concluye que el tipo de cambio real está prácticamente a los niveles pre-devaluación y sugiere que el gobierno debería devaluar. Milei salió con los tapones de punta, en una entrevista trató de, comillas, imbéciles a los que piden devaluación y negó que el fondo la esté pidiendo, pero el Staff Report es claro, o sea, lo que dice, lo dice. Le preguntamos a la investigadora y socióloga Mónica Peralta Ramos qué significan estas tensiones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Me parece que para entender lo que pasa entre el Fondo Monetario y el gobierno hay que tener en cuenta cuál es la función del Fondo Monetario y cuál es la circunstancia global. En este sentido, de acuerdo a los documentos del propio fondo y del gobierno norteamericano, la función del fondo es garantizar la existencia de un orden global basado en el dólar como moneda internacional de reserva, es decir,
la hegemonía del dólar en el mundo. Esto ocurre en un contexto de crisis del orden global, marcado por endeudamiento ilimitado de los países centrales y crisis financiera internacional a la vuelta de la esquina. Ya tuvimos, que puede ser provocada por distintos factores, pero ya hubo una corrida cambiaria el año pasado que continúa, las condiciones que la determinaron continúan vigentes. La otra dimensión de la crisis del orden global es la emergencia de un mundo multipolar, marcado por la aparición de los BRICS, liderados por China y Rusia, que plantean transacciones financieras y comerciales al margen del dólar, y marcado también por dos guerras que escalan sin límites, la de Ucrania y la del Medio Oriente, y que plantean peligro inmediato de volatilidad enorme de los precios de la energía y de los commodities y de disrupción del abastecimiento en las cadenas de valor global. El Fondo Monetario apoya desde un inicio a Milei y sus éxitos fiscales. Ahora, sin embargo, ve que el ajuste fiscal es insostenible, siempre lo supo, pero lo que pasa es que se está, digamos, desarticulando el resto, que es que la patria contratista no avala lo que está ocurriendo y por lo tanto sigue la inflación, sigue remarcando, en plena recesión y depresión sigue remarcando, el campo no liquida, los bancos pelean por retener los PATs, que son munición de guerra para la corrida. El fondo largará los dólares que se piden y el salvataje, pero va a imponer condiciones antes para ello. Estas son devaluar antes de fin de mes para aumentar inmediatamente las reservas, o sea, una devaluación a través de la eliminación del dólar blend. Y hacia fin de año eliminar el cepo y el impuesto a país. Y continuar con el ajuste, eso sí, pero sobre bases más sostenibles. ¿Qué ocurre? Ocurre que quiere la dolarización gradual y controlada. ¿Por qué? Porque hay que asegurar liquidez interna y el rol del Banco Central para evitar una inflación peor. Se necesita asegurar la recaudación de impuestos y la posibilidad de maniobrar para superar una situación de shock provocada por la suba de las tasas de interés por parte de la Reserva, algo inevitable en el contexto externo actual, o para evitar una crisis todavía mayor. Los tiempos se agotan por la caída de las reservas, enormes vencimientos en los meses que vienen y en el 2025 imposibles de saldar, con fuerte crecimiento de la deuda externa en estos meses. Por lo tanto, la deuda con el fondo se hace imposible de saldar y hay riesgo de default con impacto internacional. Bueno, la escuchábamos a Mónica Peralta Ramos, como siempre ofreciéndonos coordenadas, ¿no? de cómo la Argentina se enmarca en una pelea, ¿no? En una especie de disputa y de geopolítica compleja, cada vez más compleja, ¿no? Y me pareció una frase muy buena, que creo que es lo que marca este momento que estábamos tratando de reseñar acá en este primer bloque, que es el tiempo se acaba, ¿no? Para el gobierno de Milei. Parecería ser un poco esa la tónica tanto adentro como afuera del país. Adentro con el tema de la aprobación de la ley bases, pero también de como de cierta como fin de el momento de él de la promesa, gobierno, de la promesa y también de la capacidad de mostrar ciertos números macroeconómicos, ¿no? Claro. Del ajuste fiscal o del superávit fiscal, de la acumulación de reservas. Todo eso empieza como a deteriorarse ya, empieza como a cerrarse un momento, y además también en términos políticos es como la sensación que uno escucha por diferentes lugares es que, listo, el poco crédito que tenía, claro, se le agotó con la aprobación de la ley base, que no fue poco, pero que mucha gente dice, bueno, hasta acá llegamos, a partir de ahora hablamos en otros términos. Y la sensación, también lo que estuvimos viendo ahora en el marco internacional, es que por ahora Milei lo que hace es una especie de fuga hacia adelante, ¿no? Entonces habrá que ver en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo empieza a manejar esto, qué va a pasar con el conflicto social también. O sea, toda una situación de bastante indefinición, ¿no? Y donde uno pensaba que en este momento, quizás en el programa anterior, cuando decíamos, al lograr la ley bases, podía empezar a poner ciertos marcos de estabilidad y de consistencia, digamos, en su gobierno. La verdad que las noticias de los últimos días parecen que no, que va a ser una cosa mucho más compleja, y que se avecinan momentos intensos, digamos, ¿no? En la política y la economía argentina. Así que volvemos a decir, en todo caso, teniendo en cuenta el debate que tuvo lugar hace
2 días en Estados Unidos, ¿no? El debate presidencial, del cual vamos a hablar seguramente en el newsletter, que quizás en esa fuga hacia adelante la gran esperanza de Milei pasa por un triunfo de Trump en Estados Unidos, de su aliado y amigo, y bueno, el establecimiento de un tipo de alianza ahí por fuera de los marcos previstos hasta hoy. Pero de acá, por lo menos hasta ese momento, va a estar picante el asunto. Crisis en el aire, un podcast quincenal para tirar del hilo de la coyuntura. El domingo pasado, en Tratayén, Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, la Confederación Mapuche de esa provincia hizo la celebración del Wiñou Chipantú, lo que podríamos llamar el Año Nuevo Mapuche. Con la ley bases que establece el régimen de incentivo para las grandes inversiones, conocido como RIGI, como telón de fondo, y una avanzada represiva en puerta, la ceremonia en este lugar potenció su gesto político. En este segundo bloque de Crisis en el Aire viajamos al corazón del conflicto mapuche porque allí se agita uno de los frentes que en los próximos meses estarán en escena, en sintonía con el crecimiento de diferentes proyectos extractivos a los que el gobierno está apostando. Vamos a ir primero a la celebración, aunque la persona que realmente puede hablar de esto acá es Natalia Gelos, que estuvo allí junto con Nicolás Perrupato, quienes fueron con sus cuerpos a ese lugar, pero bueno, voy a empezar a contar un poco. Vayamos primero a la celebración. El Wiñou Chipantú celebra el solsticio de invierno y marca la fecha en la que el sol empieza a volver después del día más largo del año. Se trató de la primera vez en 30 años que la celebración intercultural organizada por la Confederación Mapuche de Neuquén se hizo en la comunidad Futayayén. El LOF, que quiere decir comunidad, ¿no? O algo así, sí. Para que nos ubiquemos, está en Tratayén, por ahí pasan grandes cañerías de empresas como Chevron, Shell, TGS e YPF, por ahí pasa el gasoducto Néstor Kirchner y avanza a un lado y otro del LOF el oleoducto que busca llegar a Sierra Grande para completar el proyecto Vaca Muerta Sur. Es decir, nos ubicamos en una especie de arteria principal de este momento del extractivismo nacional, y ahí están las comunidades mapuches. La elección, está claro, fue un mensaje bien político y urgente, porque esa comunidad está exigiendo que para que se avance con el proyecto se haga primero la consulta previa informada. Exactamente, Jimé. Por eso es que decías esto, ¿no? De que avanza a un lado y el otro de la comunidad, porque está la cañería que va hasta ahí, cuando empieza el territorio de la comunidad se detiene. Y como está esta idea de ver, bueno, ellos están pidiendo la consulta ambiental previa informada, entonces lo que hicieron fue avanzan hasta ahí, donde termina el territorio, siguen. Y mientras la cuestión es ver qué pasa con eso, y por eso es que ellos están exigiendo esta consulta. Hay que recordar que a fines del año pasado, lo contamos de hecho en Crisis en el Aire del año pasado, se aprobó la ley de consulta previa a comunidades indígenas en Neuquén, que es una norma que fue como un hito, es la primera en su tipo aprobada en el país, y entonces esta sería la oportunidad de estrenarla, podríamos decir, ante el avance de este proyecto. Bueno, por eso es que había como especial atención, ¿no? Y en especial ahora además también, bueno, el tema es ver cómo están alarmando o alertando por cómo está avanzando la minería en distintos lugares. Por un lado el litio, pero no solo el litio, y otros proyectos de hidrocarburos con el gas y el petróleo ahí al frente. Estuvimos, como decías, sí, Jime, con Nico Perrupato allá, estuvimos en la ceremonia, que fue en un lugar que se llama Los Pilares, que son dos geoformas de tierra bien rojiza. Ahí se había armado una ramada y se llevó adelante la celebración, que tuvo, por un lado, todos los componentes de lo que son este tipo de celebraciones, desde lo simbólico y lo espiritual, pero también lo político estuvo muy fuerte. Hubo, por un lado, un repaso de toda esta situación, y también se anunció, de hecho, y se leyó el Frente en Defensa de la Mapu, que se acordó unos días antes en Roca, en
ahí cerca de la zona. Además de la celebración, entonces, a lo largo de la ceremonia se fue como haciendo un punteo de la preocupación que hay ante el anuncio de la Unidad de Seguridad Productiva de Patricia Bullrich, que ya vamos a hablar sobre esto también, y se anunció además el Frente de Defensa de la Mapu, que es también un momento histórico en lo que es la historia reciente de las comunidades mapuche. Bueno, durante esos días previos a la celebración a la que asistieron, hubieron una serie de agresiones desde el gobierno. Un ejemplo fue el cambio del nombre de un lago y el comunicado que circuló en parques nacionales que prohibía saludar a comunidades indígenas por el Huiñau Chupantú, en el caso de las Mapuche, o el Inti Raymi en el caso de las Andinas. El cambio de nombre del lago fue directamente que le pusieron roca a un lago que tenía un nombre mapuche, ¿no? Exacto. Directamente, sí. Bien sutil. Tremendo. En paralelo, la semana pasada se realizó un encuentro bien importante que va por su tercera edición. Es un encuentro entre comunidades mapuches de 3 provincias distintas, Mendoza, Río Negro y Neuquén. La primera se había hecho en Mendoza, en una localidad justamente que se llama La Consulta, que fue donde San Martín hizo una consulta con las comunidades antes de cruzar los Andes. Claro, ¿no? Tiene ese componente así como histórico que, bueno, se hacían en otro San momento. Martín hizo una consulta. Estas reuniones son inéditas y uno de los objetivos de este año era prepararse para lo que se reconoce como una nueva etapa represiva y de estigmatización, ¿no? Uh-huh. La reunión este año fue en Roca, Fisque, Menuco, y allí se dio a conocer la conformación de un frente común integrado por organizaciones territoriales, mapuche y organizaciones de derechos humanos, el Frente Alerta en Defensa de la Mapu. De la reunión participaron miembros del CELS, y por ello le pedimos a Manuel Tufró, que es miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales, que nos comparta sus análisis sobre los tintes que está adquiriendo esta situación allá en la Patagonia en el último tiempo. Lo que estamos viendo es que estamos en un momento en el que se está pasando de los gestos simbólicos, digamos, de racismo institucional hacia algunas medidas concretas ya y preocupantes, ¿no? Digo porque, bueno, esta cuestión del menosprecio y la estigmatización a los pueblos indígenas, sobre todo a los mapuche en muchos casos, ya lo veníamos escuchando desde la campaña y lo han sostenido personajes destacados del gobierno en distintas oportunidades en la comunicación pública del gobierno. Se pasa, decía, a ya algunas medidas, empezando por las decisiones que se tomaron en torno a el INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, que no fue dado de baja como otras agencias y oficinas del Estado, pero sí fue desjerarquizado. Se nombró ahí a Claudio Abruz, que es una persona que no tiene ningún tipo de expertise en el tema, ni tiene ningún tipo de consenso o legitimidad entre los pueblos indígenas, pero además el INAI tomó la decisión de delegar la gestión de los conflictos en las provincias, con lo cual el único rol positivo que venía cumpliendo el INAI en algunos casos, y siempre muy parcialmente, que era el de servir como un contrapeso a los poderes locales provinciales, bueno, ya ha renunciado a ese rol, digamos, ¿no? Y el otro tema de preocupación es la creación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación de una unidad de seguridad productiva, así la llaman, que sería simplemente una forma de despliegue de las fuerzas federales a pedido de las empresas o corporaciones o decidida por el Ministerio de Seguridad en situaciones que así lo crea, pero para defender empresas y corporaciones frente a situaciones de inseguridad, dice la resolución, sin definir qué se trata de eso, pero que todos podemos entender a qué hace referencia, ¿no? A situaciones de conflictividad social, seguramente asociadas a la expansión de las industrias extractivas que se está proponiendo desde el gobierno con las medidas que se vienen tomando, como el RIGI y otras, y que implican, bueno, ya directamente un adelanto de cuál va a ser la política del gobierno en estos conflictos, y es una especie de privatización de hecho
la seguridad, porque serían fuerzas federales a disposición de las empresas. Lo escuchábamos a Manuel Tufró hacer como este panorama enfocándose en la cuestión de la respuesta estatal a los conflictos sociales, a los que están sucediendo y a los por venir. En Neuquén, en la zona que llamamos Vaca Muerta, desde hace una década, cuando se anunció el descubrimiento de ese yacimiento que es el paraíso del fracking, hay 14 comunidades mapuche. Por algunas de ellas estuvimos charlando para comprender cómo viven desde allá, en sus lugares, esta avanzada que parece imparable y bueno, y cómo se piensa también la resistencia, ¿no? Futa Chayén, en este sentido, es la más emblemática en las comunidades por estos días por su lugar en el momento de avanzada de los proyectos. Pero hay otras que en todo este tiempo tuvieron diferentes enfrentamientos con las empresas, con el gobierno, porque exigen el reconocimiento jurídico. El reconocimiento jurídico es una cuestión que está reconocida en la Constitución, en donde se establece la preexistencia de las comunidades indígenas al Estado, la preexistencia justamente al Estado argentino, y eso les otorga derechos sobre ese territorio, ¿no? Que no son reconocidos, o sea, están reconocidos por la Constitución. Hacerlos efectivos es parte de toda esta discusión, ¿no? Y por lo tanto, la consecuente consulta ante cada proyecto que avanza en sus territorios, ¿no? Esa es la famosa consulta previa. Algo similar ocurre en Río Negro, en Mendoza y también en otros lugares del país con otros extractivismos, como en Jujuy, en Catamarca, en Salta, digamos. Siempre que se pretende explorar con fines extractivos un territorio que pertenece a una comunidad indígena, hay que hacer un procedimiento. Antes de seguir, vamos a escuchar a María Pisiñam y a Melina Cabrapán. Ambas son de la comunidad Nehuen Mapu, que son comunidades, las que podríamos decir más urbanas de esta región. Estuvimos en La Ruca, estuvo Natalia y Nicolás, yo no. Estuvimos en La Ruca, Casa Común, con ellas y les preguntamos qué puntos de coincidencia hay en las comunidades respecto a estos puntos. Escuchamos qué evaluación hacen. Ustedes van a escuchar primero a María y luego a Melina. Las coincidencias siempre fueron las mismas y siempre van a ser las mismas, que es el derecho al territorio, el derecho a decidir nosotros cómo nos desarrollamos, que no se vienen los derechos de cada comunidad, de cada institución que pertenece al pueblo mapuche y todo lo demás, son objetivos generales que siempre van a ser los mismos entre todos como pueblo mapuche. Pero después hay trabajos, hay objetivos, hay defensa de derechos que de repente la vamos haciendo en conjunto. Hablar del libre consentimiento fundamentado previo, por ejemplo, es un objetivo que nos proponemos todas las provincias en donde hay mapuche, poder hacer que ese derecho se respete. Claro, bueno, en ese sentido, esta interlocución entre organizaciones ayuda muchísimo a conocer los proyectos que se están dando en otras zonas, pero que no necesariamente acaban ahí, ¿no? Porque no es que esto, ¿no? El oleoducto que inicia acá en Vaca Muerta Norte va a continuar por Vaca Muerta Sur y se va a extender hacia Río Negro, ¿no? Y hacia el Golfo y todo lo que se pretende. Entonces, desde ese lugar es una manera de también fortalecer esos lazos de defensa. Y claro, también de información y de decir, prepárense porque ya les están continuando el oleoducto para su lado. Y ahí ya se sale, digamos, de nuestra jurisdicción, más allá de que sea el mismo megaproyecto que avanza y que afecta a todos los territorios. Bueno, la escuchábamos a María Pisiñam y a Melina Cabrapán, integrantes de la comunidad Nehuen Mapu, contar desde allá cómo están viviendo, ¿no? Este avance de los megaproyectos de oleoductos y demás petroleros que implican el desarrollo de Vaca Muerta. Aunque en 2006 se aprobó la ley 26160, que establece la obligatoriedad de relevar los territorios de los pueblos indígenas y por tanto el reconocimiento de esos pueblos indígenas, eso no llegó a hacerse ni hasta la mitad. Recomendamos mucho el Atlas Ambiental de Vaca Muerta, que acaban de publicar los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, que registra todos estos cruces entre conflictos sociales, ambientales y económicos en los últimos tiempos allá en esa zona del sur de la Argentina. Ahora, si les parece, vamos a desgranar un poco en qué consiste
esta unidad de seguridad productiva que comentaba Manuel Tufró hace unos minutos, que creó el Ministerio de Seguridad para precisamente poner en funcionamiento a las fuerzas de seguridad en el marco de estos desarrollos y de estos conflictos. Fue publicada el 13 de junio pasado en el Boletín Oficial, luego de que se aprobó en senadores la ley base, o sea, que se puso en funcionamiento también el RIGI. Ahí va. Uno de sus artículos establece que su tarea es brindar cuando proceda bajo el exclusivo, y ahí estamos citando, ¿no? Brindar cuando proceda bajo el exclusivo criterio del Ministerio de Seguridad y con carácter excepcional, en consenso con las jurisdicciones provinciales, la seguridad que demandan las situaciones enunciadas en el inciso anterior. Bueno, ahí claro, lo que hace, además de estar citando, ¿no? Que estamos citando esa parte que es como habilita a que directamente actúen las fuerzas de seguridad bajo ese exclusivo criterio. Eso es lo que marcamos, ¿no? Como que no se necesita un procedimiento para que intervengan, si lo consideran necesario. Un procedimiento judicial, decís. Exacto. Claro. Bueno, y quien está a cargo de esta unidad de seguridad productiva es Alfredo Martín Culato, referente político del núcleo chico de Bullrich, que viene del Ministerio de Seguridad y es armador político de la provincia en la precandidatura a gobernador de Javier Iguacel. Ahora vamos a escuchar a Orlando Carriqueo, que es vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que nos compartió su análisis sobre las condiciones que se establecen en esta situación. Bueno, desde la coordinadora del Parlamento Mapuche vemos con mucha preocupación todo el escenario que venimos denunciando desde hace rato, ¿no? Creo que hay, desde el inicio de este gobierno, han habido tanto decretos de necesidad y urgencia, ley ómnibus, ahora la ley base, el RIGI, con una mirada en beneficio de las multinacionales y del poder concentrado. Más allá de eso, también hay que empezar a analizar la influencia de las grandes potencias en los recursos estratégicos como el agua, como el litio, los minerales, oro, plata y petróleo. Es decir, todo eso marca un camino de entrega total por parte del gobierno, y para llevar adelante eso tienen que criminalizar. Por eso creo que hay una pérdida de democracia, hay pérdida de garantías constitucionales. También hay que ver y analizar que las grandes potencias quieren seguir sosteniéndonos como colonia. Es decir, si uno analiza de dónde salen los recursos petroleros, gasíferos, minerales y el agua, creo que nos vamos a dar cuenta que todavía sigue saliendo todo de las periferias, ¿no? De África, de Asia y de América. Entonces creo que más allá de que los países han decretado su independencia, la verdad es que nosotros vemos que no hay ninguna independencia y hay una sumisión a los intereses que cambia gobiernos, como lo que pasó en Perú o como lo que puede estar pasando en Bolivia. Creo que hay una gran influencia nuevamente de Estados Unidos sobre esta zona. Creo que el extractivismo también impulsa la caída de los gobiernos y normas que les sean funcionales. Y en ese sentido, los pueblos indígenas de Latinoamérica o Abya Yala históricamente venimos enfrentando ese proceso extractivo de criminalización, también de violencia, porque creo que el RIGI va a favorecer la plata del narcotráfico para invertirla, y esas empresas se terminan nutriendo de la mano de obra ligada al narcotráfico, con lo cual la violencia se incrementa. Bien, escuchábamos a Orlando Carriqueo hablar un poco de ponerlo en línea con todos otros pueblos de América Latina también y situar geopolíticamente esta cuestión. Como decíamos entonces, con la aprobación de la ley base quedó aprobado el RIGI de la misma manera que había sido aprobado en senadores, no hubo cambios. Esto es 12 capítulos con 64 artículos. Los sectores
que ahora están delimitados, que en un principio podían ser cualquiera y ahora son específicos, son forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Los más importantes. Exactamente. Y después, bueno, también recordar que otra cosa de las que establece es que cada gran inversión superior a los 200 millones de dólares va a tener que proponer al menos un 20% de la totalidad de la inversión en proveedores en organizaciones nacionales, pero lo que se aclara es siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible. Muchas veces lo que pasa es que eso no ocurre, y si no, es también que quiénes son esos que están disponibles, ¿no? Como que hay cierta situación o cierto modelo que de todos modos no termina de transformarse por eso. Una pregunta que queda con esto también, en esta zona en especial de Vaca Muerta, con los sindicatos petroleros, es qué respuestas van a tener por el tema de ganancias, que también era otra de las cuestiones que quedó ahora con la ley base, con esta cuarta categoría. Y después otra pregunta que se abre a partir del RIGI, que tiene que ver, que va a ser como bastante importante en todas estas regiones, es qué escenario real abre una vez que se pongan en acción y se oficialice la letra chica. Crisis en el Aire es uno de los podcasts de la revista Crisis. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Para suscribirte a nuestra revista podés entrar a revistacrisis.com.ar. Te esperamos en nuestro próximo episodio.